La historia de los anabautistas se remonta al siglo XVI, durante la Reforma Radical en Europa. Los anabautistas se distinguieron por su creencia en el bautismo de creyentes, es decir, solo aquellos que profesaban su fe conscientemente debían ser bautizados, en contraste con el bautismo infantil practicado por la mayoría de las iglesias cristianas de la época. Orígenes y desarrollo temprano. El movimiento anabautista surgió en diferentes lugares de Europa de forma independiente. Un hito importante fue el 21 de enero de 1525, cuando Conrad Grebel bautizó a George Bloach en Zúrich, Suiza, marcando el inicio del movimiento anabautista. Otros centros importantes incluyeron Alemania, Moravia y los Países Bajos. Creencias y prácticas. Además del bautismo de creyentes, los anabautistas defendían la separación de la Iglesia y el Estado, el pacifismo, la no resistencia y una vida comunitaria basada en los principios del Nuevo Testamento. Estas creencias los diferenciaban de otros reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, así como de la Iglesia Católica. Persecución y migración. Los anabaptistas fueron objeto de persecución tanto por parte de las autoridades religiosas como civiles. Muchos fueron encarcelados, torturados y ejecutados por sus creencias. Debido a la persecución, los anabaptistas se vieron obligados a migrar a diferentes regiones de Europa y, posteriormente, a América del Norte y otras partes del mundo. Diversidad y evolución. A lo largo de su historia, el movimiento anabautista ha experimentado diversidad y evolución. Surgieron diferentes grupos y denominaciones, cada uno con sus propias interpretaciones y prácticas. Algunos de los grupos anabautistas más conocidos son los menonitas, los amish y los luteritas. El Ejército de Salvación es un movimiento internacional y una parte evangélica de la Iglesia Cristiana Universal. Su mensaje se basa en la Biblia y su ministerio está motivado por el amor a Dios. Orígenes y fundamentos. Fundado en 1865 por William Booth y su esposa Catherine en Inglaterra, el Ejército de Salvación surgió de una preocupación por las personas necesitadas, en un contexto de pobreza y condiciones laborales inhumanas. Originalmente, no pretendía ser una nueva iglesia, sino una parte de la Iglesia Cristiana Universal. Características y prácticas. Los miembros del Ejército de Salvación se abstienen del consumo de alcohol, tabaco, drogas ilegales y juegos de azar. Utilizan uniformes distintivos que varían según el país. Perspectiva sobre el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación se describe a sí mismo como un movimiento internacional religioso y de caridad, con una estructura y organización de tipo militar, que forma parte integral de la Iglesia cristiana. Sus propósitos incluyen el avance de la fe cristiana, la educación y el alivio de la pobreza. Características que definen al Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación tiene una estructura organizativa militar, con capillas llamadas ciudadelas y puestos de evangelización llamados avanzadas. Desde el punto de vista religioso, se le considera un derivado del metodismo y de los movimientos perfeccionistas. Reconocimiento formal. En 1917, el auditor de guerra general del Ministerio de la Guerra de los Estados Unidos declaró que el Ejército de Salvación es una organización religiosa mundial con existencia legal propia, un credo y forma de adoración reconocidos, un gobierno eclesiástico definido, un código formal de doctrina y disciplina, una historia religiosa distinta y un cuerpo de miembros no asociado con ninguna otra iglesia o secta. La historia de las iglesias de los Hermanos Libres se remonta a principios del siglo XIX, con un movimiento que buscaba regresar a las prácticas del Nuevo Testamento en la vida de la iglesia, oponiéndose a la iglesia anglicana establecida. Este movimiento rechazaba la relación entre la Iglesia y el Estado, las formas de adoración preestablecidas y las organizaciones eclesiásticas que dividían institucionalmente a los cristianos en diversos grupos. Orígenes y creencias. Los Hermanos Libres no se consideran una denominación, sino más bien un conjunto de congregaciones independientes con diversas perspectivas teológicas. Su líder más destacado fue John Nelson Darby, quien estableció congregaciones en Europa. En materia organizativa, sostienen que todos los miembros forman parte de una única iglesia invisible, liderada por Cristo, que comenzó en Pentecostés y se completará antes de la segunda venida. Principios fundamentales. Algunos de los principios fundamentales de los Hermanos Libres incluyen: rechazo a nombres denominacionales, prefiriendo identificarse como hermanos, santos, cristianos o discípulos.
La práctica del partimiento del pan cada domingo, abierto a todos los hermanos. El sacerdocio universal de todo creyente en la adoración, la oración y el testimonio. Énfasis en las profecías de la segunda venida de Cristo. Importancia de la Iglesia local. Llegada a América Latina. El movimiento de los Hermanos Libres llegó a América alrededor de 1850 a través de inmigrantes. A fines del siglo XIX, el grupo evangélico de los Hermanos Libres llegó al Río de la Plata, enfocándose en su actuación misional y su desplazamiento hacia el noroeste argentino a principios del siglo XX. Los Hermanos Libres establecieron vínculos de colaboración con otros grupos evangélicos, mostrando un espíritu de solidaridad interdenominacional. La historia de las iglesias bautistas se remonta al siglo XVII, con raíces en Inglaterra y los Países Bajos. El movimiento se caracteriza por su énfasis en la Biblia como única guía, el bautismo de creyentes y la autonomía de las iglesias locales. En 2020, se estimaba que había 170 millones de creyentes bautistas en todo el mundo. Orígenes del movimiento bautista. Los orígenes de las iglesias bautistas se encuentran en un movimiento iniciado por los ingleses John Smith y Thomas Hawes en Ámsterdam. En 1609, Smith y Elvis bautizaron a sus seguidores y fundaron la primera iglesia bautista. En 1611, Elvis publicó la primera confesión de fe bautista, una declaración de fe de los ingleses permanentes en Ámsterdam, en Holanda. Un año después, regresó a Inglaterra para fundar una iglesia bautista general en Spitalfields, al este de Londres. Expansión y desarrollo. En 1638, Roger Williams fundó la primera iglesia bautista de América en Providence, Rhode Island. Las organizaciones misioneras jugaron un papel importante en la expansión del movimiento a otros continentes. En Inglaterra, la Sociedad Misionera Bautista se fundó en 1792, mientras que en Estados Unidos, los ministerios internacionales se fundaron en 1814 y la Junta de Misiones Internacionales en 1845. La Alianza Mundial Bautista se fundó en 1905 en Londres, reuniendo a 24 asociaciones bautistas de varios países. Confesiones de fe. Las confesiones de fe han sido importantes en la historia bautista. En 1644, 7 iglesias bautistas en Londres publicaron la Confesión de Fe Bautista de 1644. En 1689, los bautistas reformados adoptaron la Confesión Bautista de Fe de 1689. La historia del catolicismo es extensa y abarca desde los orígenes del cristianismo hasta la actualidad. Se caracteriza por su desarrollo doctrinal, su expansión global y su influencia en la historia y la cultura de la humanidad. Orígenes y expansión temprana. El catolicismo tiene sus raíces en la vida y enseñanzas de Jesucristo en el siglo I después de Cristo. Los apóstoles, liderados por San Pedro, son considerados los primeros líderes de la Iglesia. Según el Nuevo Testamento, Jesús dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. El catolicismo se extendió por el Imperio Romano y más allá, a través de la labor de misioneros como Agustín de Canterbury, San Bonifacio y San Ascario de Amiens. Desarrollo en la Edad Media. Durante la Edad Media, los monasterios jugaron un papel crucial en la preservación del conocimiento y la cultura. La Iglesia también se convirtió en una poderosa fuerza política y económica. Los visigodos y lombardos se convirtieron del arrianismo al catolicismo durante este periodo. La Reforma y la Contrarreforma. En el siglo XVI, la Reforma protestante desafió la autoridad de la Iglesia católica y condujo a la división del cristianismo occidental. La Iglesia católica respondió con la Contrarreforma, un periodo de reforma interna y renovación. Expansión global. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, los misioneros y exploradores europeos difundieron el catolicismo en América, Asia, África y Oceanía. Siglo XX y actualidad. En el siglo XX, la Iglesia católica enfrentó nuevos desafíos, como las guerras mundiales, el comunismo y la secularización. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, introdujo cambios significativos en la liturgia y la doctrina de la Iglesia. El pentecostalismo es una rama del cristianismo protestante que enfatiza la experiencia directa e íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, marcando una renovación del interés en los dones espirituales y el poder manifestado en el Pentecostés bíblico.
Orígenes y desarrollo temprano. El pentecostalismo moderno surgió en un contexto de búsqueda de una experiencia religiosa más profunda y personal. Este movimiento se asocia con dos eventos principales en los Estados Unidos a principios del siglo XX: el avivamiento en la escuela bíblica de Charles Parham en Topeka, Kansas, y el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California. Avivamiento de Topeka. En 1901, Agnes Osman, una estudiante de Charles Parham, experimentó el hablar en lenguas, glosolalia, que se interpretó como la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Este evento marcó un hito en la historia del pentecostalismo. Avivamiento de la calle Azusa. William Joseph Seymour, un estudiante de Parham, lideró las reuniones en la misión de la calle Azusa en Los Ángeles a partir de 1906. Estas reuniones se caracterizaron por manifestaciones intensas del Espíritu Santo, incluyendo el hablar en lenguas, sanidades y éxtasis espiritual, atrayendo a personas de diversas razas y orígenes sociales. Expansión global. A finales de la primera década del siglo XX, el pentecostalismo ya se había extendido a Latinoamérica, Europa, Asia y África. Este movimiento se caracteriza por no tener una jerarquía centralizada, lo que facilitó su adaptación a diferentes contextos culturales y sociales. Características teológicas y prácticas. Bautismo en el Espíritu Santo. Los pentecostales creen en el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia distinta y posterior a la conversión, que capacita a los creyentes con poder para el servicio y el testimonio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió del movimiento millerita de la década de 1840, una ola de reavivamiento del segundo gran despertar religioso, y se fundó oficialmente en 1863. Los adventistas creen que Dios los llamó a rescatar y traer al mundo el pleno conocimiento de la verdad revelada en la Biblia. Desarrollo temprano. Inicialmente, los creyentes adventistas no tenían la intención de formar una nueva iglesia, pero el rápido crecimiento del movimiento los obligó a crear una institución para coordinar la difusión de sus creencias. En 1853, comenzaron a entregar credenciales pastorales como primer paso hacia una organización formal, y en 1860 los creyentes acordaron crear una entidad que pudiera ser legalmente propietaria de las casas de culto y de una imprenta adquirida en 1855. Durante una asamblea celebrada en Battle Creek, Michigan, eligieron ser conocidos como Adventistas del Séptimo Día. Figuras clave. Entre las figuras prominentes de los inicios de la Iglesia se encuentran Hiram Edson, James Springer White y su esposa Ellen G. White. El rol profético de Helena de White fue aceptado progresivamente por la mayoría de los creyentes adventistas, y sus conferencias y escritos llegaron a ser fundamentales para el desarrollo inicial de la denominación. Crecimiento y expansión. En las décadas siguientes, la Iglesia se expandió desde su base en Nueva Inglaterra hasta convertirse en una organización internacional. A principios del siglo XX, ya eran conocidos como una de las agencias misioneras más activas entre los protestantes. De 1851 a 1940, los adventistas presentaron su mensaje oralmente o por escrito en 824 idiomas en 412 países e islas. Organización y estructura. La Iglesia Adventista es administrada en 4 niveles de organización. La historia de la Iglesia Presbiteriana se remonta a la Reforma Protestante del siglo XVI, liderada por Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino en Suiza. El presbiterianismo es una denominación protestante que se originó en Escocia y se basa en la teología reformada de Juan Calvino. El nombre presbiteriano proviene de su forma de gobierno eclesial, que se rige por ancianos, presbíteros, a través de asambleas representativas. Orígenes y desarrollo. Juan Calvino desarrolló una teología reformada que enfatizaba la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la responsabilidad de los creyentes. John Knox, un sacerdote católico escocés que estudió con Calvino en Ginebra, llevó estas enseñanzas reformadas a Escocia, donde influyeron en la formación del presbiterianismo. En Escocia e Irlanda, los calvinistas fueron identificados como presbiterianos. Expansión global. Durante los siglos XVII y XVIII, los presbiterianos escoceses e irlandeses se establecieron en la Nueva Inglaterra, que ahora es Estados Unidos de América, donde la Iglesia presbiteriana creció significativamente. Durante las siguientes décadas, se siguieron fundando iglesias presbiterianas a lo largo de todo el territorio de las colonias británicas en América. En el siglo XIX, el presbiterianismo llegó a América Latina. Misioneros presbiterianos de los Estados Unidos llegaron a varios países latinoamericanos,
incluyendo Colombia, con el objetivo de compartir el mensaje del Evangelio y establecer iglesias basadas en el modelo presbiteriano. Presbiterianismo en la actualidad. Hoy, la Iglesia Presbiteriana tiene presencia en los 5 continentes. La Iglesia Presbiteriana en Colombia sigue siendo una parte vital del cuerpo de Cristo en el país, con múltiples congregaciones y un enfoque en el crecimiento espiritual, la adoración en comunidad y el servicio a los demás. La Iglesia de Cristo es un movimiento cristiano restauracionista que surgió a principios del siglo XIX en los Estados Unidos. El objetivo principal de este movimiento es restaurar el cristianismo a su forma original, tal como se describe en el Nuevo Testamento. Aquí te presento los aspectos clave de la Iglesia de Cristo. Orígenes e historia. Inicios. El movimiento Iglesia de Cristo surgió de manera independiente a través de varios líderes religiosos que buscaban reformar las denominaciones existentes y unificar a los cristianos. Principales líderes. Figuras clave incluyen a Barton W. Stone y Alexander Campbell, cuyos esfuerzos convergieron para formar un movimiento unificado. Restauración. El objetivo central era retornar a las prácticas y creencias de la Iglesia primitiva, basándose únicamente en las Escrituras como guía. Creencias fundamentales. La Biblia como autoridad. La Iglesia de Cristo considera la Biblia como la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica. Cristo como cabeza. Reconocen a Jesucristo como el único líder y cabeza de la Iglesia. Plan de salvación. Creen que la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de los pecados, la confesión de Jesús como el Hijo de Dios y el bautismo por inmersión para el perdón de los pecados. Santa Cena. Celebran la Santa Cena, comunión, cada domingo, recordando el sacrificio de Jesús. Bautismo. Practican el bautismo por inmersión para adultos que han creído y se han arrepentido de sus pecados. Características distintivas. No denominacional. La Iglesia de Cristo no se considera una denominación, sino un movimiento que busca unir a todos los cristianos bajo una misma fe. Énfasis en la autonomía congregacional. Cada congregación es autónoma y se gobierna a sí misma, sin una jerarquía centralizada. La historia de las iglesias anglicanas se remonta al siglo XVI durante la Reforma inglesa, cuando la Iglesia de Inglaterra se separó de la Iglesia Católica Romana. Este evento fue impulsado principalmente por el rey Enrique VIII, quien buscaba la anulación de su matrimonio, lo que el Papa Clemente VII no le concedió. En 1534, el Parlamento inglés aprobó el Acta de Supremacía, declarando a Enrique VIII como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, marcando así el inicio formal del anglicanismo. Fundación y desarrollo temprano. Inicialmente, los cambios fueron más de índole política que doctrinal. Sin embargo, con el tiempo, la Iglesia de Inglaterra adoptó principios teológicos protestantes, aunque conservando muchas prácticas y liturgias tradicionales católicas. Durante el reinado de Eduardo V, se introdujeron reformas más profundas con la ayuda de figuras como el arzobispo Thomas Cranmer, quien jugó un papel crucial en la redacción del Libro de Oración Común, un texto fundamental para la liturgia anglicana. Expansión global. A medida que el Imperio Británico se expandía, también lo hacía la influencia de la Iglesia anglicana. En el siglo XVIII y XIX, se establecieron iglesias anglicanas en diversas partes del mundo a través de misiones. Muchas de estas iglesias obtuvieron autonomía y se convirtieron en provincias independientes dentro de la comunión anglicana. Diversidad y unidad. Hoy en día, la comunión anglicana es una comunidad global de iglesias autónomas en plena comunión con la Iglesia de Inglaterra y su líder espiritual, el arzobispo de Canterbury. A pesar de su diversidad en cuanto a teología y práctica, las iglesias anglicanas se mantienen unidas por su herencia común, el uso del libro de oración común y el reconocimiento del episcopado histórico. La comunión anglicana incluye una variedad de perspectivas, desde congregaciones que se asemejan a la Iglesia católica, hasta otras más cercanas a las iglesias evangélicas. Existen iglesias y movimientos religiosos que son inclusivos con la comunidad gay. Estas iglesias ofrecen un espacio seguro y de aceptación para las personas LGBTQ+ que desean practicar su fe sin temor a ser discriminadas. Iglesias de la Comunidad Metropolitana, ICM. Las iglesias de la Comunidad Metropolitana, ICM, son una denominación cristiana internacional que se fundó específicamente para atender a la comunidad LGBTQI. La primera ICM se fundó en 1968 en Los Ángeles, California, por el pastor pentecostal Troy Perry,
después de que se viera obligado a dimitir debido a su orientación sexual. Las ICM están abiertas a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y ofrecen servicios religiosos, grupos de apoyo y actividades sociales. Iglesias inclusivas. Además de las ICM, muchas otras denominaciones cristianas tienen iglesias que se consideran inclusivas y acogedoras para la comunidad LGBTQI. Estas iglesias pueden pertenecer a denominaciones como la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Presbiteriana, Estados Unidos, y la Iglesia Metodista Unida. Las iglesias inclusivas se caracterizan por apoyar los derechos LGBTQI, ordenar ministros LGBTQE y bendecir las uniones entre personas del mismo sexo o el matrimonio. Otros movimientos. También existen otros movimientos de cristianos LGBTQI que buscan crear espacios de aceptación dentro de sus propias denominaciones o fuera de las estructuras religiosas tradicionales. Estos grupos pueden ofrecer apoyo espiritual, compañerismo y defensa de los derechos LGBTQI dentro de la comunidad cristiana. La historia de las iglesias luteranas se remonta al siglo XVI, con la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. El luteranismo no surgió como una nueva religión, sino como un movimiento de reforma dentro de la Iglesia cristiana, buscando corregir lo que se percibían como corrupciones y errores institucionales dentro de la Iglesia de Roma. Inicios y desarrollo. En 1517, Martín Lutero, un sacerdote y profesor de teología, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, cuestionando ciertas prácticas eclesiásticas, en particular la venta de indulgencias. Lutero no tenía la intención de separarse de la Iglesia católica, sino más bien buscaba una reforma interna. Sin embargo, su llamado a la reforma no fue escuchado, y fue excomulgado por la Iglesia católica. Tras su excomunión, las ideas de Lutero se extendieron rápidamente por Europa, dando lugar a la formación de iglesias luteranas. Estas iglesias se diferenciaban de la Iglesia católica en varios aspectos doctrinales y prácticos. Uno de los principios centrales del luteranismo es la justificación por la fe, que enfatiza que los seres humanos son redimidos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, y no por obras o méritos humanos. Reconocimiento legal y expansión. En 1555, la Paz de Augsburgo reconoció formalmente a la Iglesia luterana, permitiendo que los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico que se declararon protestantes se desarrollaran sin amenazas políticas ni militares. Este tratado marcó un punto de inflexión crucial en la historia del luteranismo. Desde entonces, las iglesias luteranas se han extendido por todo el mundo y hoy tienen presencia en numerosos países. La Federación Luterana Mundial es una de las organizaciones que agrupa a muchas de estas iglesias. La historia de las iglesias metodistas se remonta al siglo XVIII, originándose como un movimiento dentro de la Iglesia de Inglaterra antes de evolucionar hacia una denominación cristiana independiente. Este movimiento fue liderado por John Wesley y su hermano Charles, junto con George Whitefield, quienes buscaban reformar la Iglesia y promover la santidad bíblica. Orígenes y fundación. El metodismo surgió en la década de 1720 en Oxford, donde los hermanos Wesley y otros estudiantes se dedicaron a visitar prisioneros, cuidar enfermos, estudiar las escrituras y orar. Debido a su disciplina y método en estas prácticas, fueron llamados metodistas. John Wesley, ordenado en la Iglesia de Inglaterra en 1725, no tenía la intención de separarse de la Iglesia anglicana, sino de reformarla. Su enfoque ministerial se dirigió a los marginados, incluyendo a la clase trabajadora, viudas, hambrientos y esclavizados. Expansión y desarrollo. El movimiento metodista se extendió rápidamente por Inglaterra y América gracias a los viajes evangelísticos de George Whitefield. En 1773, se celebró la primera conferencia de predicadores metodistas en Filadelfia, donde se prometió lealtad a Wesley. Tras la independencia de los Estados Unidos, se fundó la Iglesia Metodista Episcopal, con Thomas Cook y Francis Asbury como obispos. La Iglesia Metodista Unida. En 1968, la Iglesia Metodista Unida fue creada mediante la unión de la Iglesia Metodista y la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos. Hoy en día, el metodismo tiene presencia en más de 180 países y cuenta con aproximadamente 90 millones de miembros en todo el mundo. El neopentecostalismo es una corriente dentro del cristianismo evangélico que surge como una evolución del pentecostalismo clásico y del movimiento carismático. Se caracteriza por una serie de elementos distintivos en su teología,
prácticas y su relación con la sociedad. Características del neopentecostalismo. Énfasis en la prosperidad económica. A diferencia del pentecostalismo clásico, el neopentecostalismo a menudo predica que la prosperidad económica es una señal del favor divino y un objetivo alcanzable a través de la fe y ciertas prácticas religiosas. Guerra espiritual. El neopentecostalismo tiene una fuerte creencia en la guerra espiritual contra demonios y espíritus malignos, a los cuales se atribuyen muchos de los problemas personales y sociales. Sanidad divina y milagros. Se enfatiza la sanidad divina y la realización de milagros como manifestaciones del poder de Dios y como parte integral de la experiencia religiosa. Uso de los medios de comunicación. Los neopentecostales utilizan extensivamente los medios de comunicación, como la televisión, la radio e Internet, para difundir su mensaje y llegar a un público más amplio. Adaptación a la cultura contemporánea. El neopentecostalismo tiende a ser más flexible y adaptable a la cultura contemporánea en términos de música, estilo de adoración y mensajes, lo que le permite atraer a un público más diverso, incluyendo personas de clase media y alta en áreas urbanas. Orígenes e historia. El neopentecostalismo tiene sus raíces en el movimiento pentecostal del siglo XX y en el movimiento carismático que surgió en la década de 1960. A partir de la década de 1970, el neopentecostalismo comenzó a tomar forma como una corriente distinta dentro del cristianismo evangélico, con un enfoque particular en la prosperidad, la guerra espiritual y el uso de los medios de comunicación. Los Testigos de Jehová son una organización religiosa cristiana con una visión particular, diferente de las corrientes cristianas tradicionales, y que se consideran a sí mismos una restauración del cristianismo primitivo. Su objetivo primordial es honrar a Jehová y difundir el mensaje del reino de Dios en todo el mundo, basándose en su interpretación de la Biblia y en las ideas originadas del movimiento de los estudiantes de la Biblia del siglo XIX. Creencias y doctrinas. Dios es Jehová. Creen que Jehová es el nombre de Dios, el Altísimo sobre la tierra, tal como se indica en el Salmo 83 horas y 18 minutos. Jesucristo, lo consideran el líder y el testigo más importante enviado por Jehová para salvar a la humanidad, esforzándose por seguir su ejemplo y enseñanzas, aunque no lo adoran. La Biblia. Asumen la mayoría de los pasajes de la Biblia de manera literal, utilizándola para extraer su doctrina. Reino de Dios. Dedican tiempo a ayudar a otros a aprender sobre la Biblia y el reino de Dios. Creen que el reino de Dios es un gobierno celestial real. Creen que este reino pronto intervendrá en los asuntos de la tierra y traerá condiciones paradisíacas. Este gobierno está gobernado por Jesucristo y 144.000 elegidos de la humanidad. Historia. El movimiento de los estudiantes de la Biblia se disolvió, y Joseph Franklin Rutherford realizó cambios significativos en su organización e ideología, adoptando el nombre Testigos de Jehová en 1931. Este cambio buscaba distinguir a sus seguidores de otras escisiones disidentes. En la actualidad, la organización está dirigida por un cuerpo gobernante desde su sede en Warwick, Nueva York. Prácticas y vida diaria. Los Testigos de Jehová se adhieren a un código de conducta basado en su interpretación de la Biblia, que influye en muchos aspectos de su vida diaria. La organización tiene una serie de reglas que abarcan desde la vestimenta,